tener por acá a Janet Arrizón, abogada y maestra en gestión pública, Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas, nuestros analistas de cabecera. Bienvenida, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, muy bien, muy bien. Tratando de bloguear, pero Anda, muy bien. aquí Qué grabando los gusto verte. aspectos de la radio. No, un gustazo tenerles por acá. Me parece que, pues no me parece, lo habíamos advertido desde, yo creo, desde el año pasado, los últimos meses. Hay mucho tema, mucho contexto, ¿no? A nivel internacional, los temas han sido movidos, pero también en el ámbito nacional, a nivel país, ¿no? Uno de los temas que vamos a abordar esta mañana, pues, tiene que ver que también se relaciona, ¿no? Con los Estados Unidos, la no intervención de Estados Unidos en México, la postura de la presidenta, las declaraciones que de pronto hace Donald Trump para ejercer de cierta manera presión, ¿no? Hacia los otros países, y en un contexto en donde estamos viendo que hay intervención en Venezuela y que ahorita apunta el tema hacia Groenlandia. ¿Qué pasa con México? ¿Cómo debe o cómo ha respondido nuestro país en ese sentido, ¿no? Porque además son nuestros principales aliados en materia económica, pero además los tenemos muy cerquita. Janet. Sí, como bien dices, no podemos sacar de la realidad de que compartimos una extensión territorial y una frontera que es muy grande, es una frontera de más de 3,000 kilómetros en la que somos países que hemos integrado nuestras economías y hemos integrado también nuestras culturas. En Estados Unidos habitan 67 millones de personas latinas de los 348 millones de habitantes que tienen. Entonces sí es México un país no solo vecino, sino también integrado de muchas maneras. Entonces yo creo que la presidenta ha tenido la única postura que se puede tener, porque eso lo marca la Constitución, que es la postura de no intervención y de respeto a la soberanía de las naciones. Creo que es lo más prudente, ha sido en el tema internacional siempre mesurada, ha sido pues ha navegado con una baraja que es muy incierta y un día puede ser simpática y otro día puede ser más agresiva. Entonces creo que la presidenta ha ido administrando esta agenda de riesgos que nos ha marcado un año de agenda. O sea, ha sido Estados Unidos quien define mucho lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, pero no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, creo que es la única posición posible. Creo que no todo es completamente cierto. Hemos ido aprendiendo en lo largo de este tiempo que hay cosas que forman parte también de la agenda política de los propios Estados Unidos. Ellos también están viviendo una etapa en la que van a buscar la integración de su Congreso y todas estas agendas tan controversiales pues tienen que ver con un tinte político que no necesariamente se traduce en la realidad. Por ejemplo, lo que pasó con respecto al tratado comercial, las posturas en las que no fuera importante la relación comercial con México. Yo no soy economista, pero quienes sí lo son, lo demuestran con datos que México también aporta una parte importante a la economía de Estados Unidos en esta dinámica de generar más barato, de producir unas partes aquí, integrarlas allá. Entonces, creo que no debemos de morirnos en la víspera, hay que esperar a que vayan concretándose las cosas. Lo que sí, para terminar la idea, es que creo que hay que ser responsables con lo que estamos haciendo aquí adentro. Estamos en una etapa política mundial crítica, creo que necesitamos apostar a la conciliación de las fuerzas políticas, bien la reforma electoral, que ya la vamos a platicar, y yo creo que esta es una gran oportunidad para construir o consolidar nuestra democracia y nuestra postura a favor de México, No, porque ese es nuestro único equipo. claro, y si no fuese importante este tratado, pues no se mantendría a lo largo del tiempo, ¿no? Pues ya tiene Claro. bastante, y creo que es uno de los tratados comerciales pues más importantes a nivel global, ¿no? A mí me parece, ¿no? Alejandro. Estoy de acuerdo en que se ha respondido de forma muy institucional, ¿no? Bajo estos principios que ha caracterizado siempre a las relaciones internacionales de México. Pero no solamente se ha respondido de forma institucional, sino también se ha respondido de una manera fuerte, ¿no? Sin caer en provocaciones, sin caer en desconsideraciones en contra del presidente Trump. Creo que la presidenta ha sido muy hábil en esto. Incluso recordemos algunas de las situaciones en donde, bueno, similares, ¿no? Pero no tan fuertes como las que estamos viendo ahorita, que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondía de una manera, creo, un poco más fuerte, ¿no? No tanto esta visión institucional que de la que estamos platicando. Entonces, creo que al final de cuentas se trata de seguir manteniendo la cooperación entre ambos países.
ciñéndonos a esta institucionalidad que caracteriza a la presidenta. Por otro lado, creo que el mundo ya comenzó a responder de manera fuerte. Todos creíamos al inicio que Estados Unidos iba a mantener la batuta o digamos, su liderazgo, ¿no? En estos organismos internacionales que vienen siendo la OTAN, las Naciones Unidas. Pero creo que esos últimos días vimos que un miembro de nuestro Tratado de Libre Comercio tomó otra vía completamente distinta, ¿no? Que es el primer ministro de Canadá. Recordemos que se reunió con China, ¿no? Y anunció a bombos y platillos esta reunión para fortalecer los lazos comerciales con ellos. Y al día de ayer habló sobre... Que eso sería como una rebelión para Donald Trump, exacto. ¿no? O sea, es como que se están rebelando porque están haciendo acuerdos con China, que es algo que Estados Unidos no quiere y no permite. Pues. Y recordemos que no somos la frontera más grande que tiene Estados Unidos, ¿no? Claro. Es Canadá y es uno de los, también igual es uno de los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos. Y hablaron sobre el cambio del orden mundial. No creo que es un poco atrevido, ¿no? Que un presidente o en este caso un primer ministro hable sobre las modificaciones al orden mundial, se reúna con China. Creo que esto es creo que esto pone en jaque un poco el Tratado de Libre Comercio, no solamente con Canadá, sino también con México. Creo que ya ciertos mandatarios están virando, ¿no? Hacia una postura un poco más fuerte en contra del presidente Trump. Igualmente lo vimos con Macron, que al inicio tenía una postura, digamos, pues bastante... sí, es un poco soft, como dice aquí la compañera Enet, y se fue transformando, ¿no? Un poco, en cuanto vio que otros también mandatarios empezaron a reaccionar, hasta llegar a un punto en donde mencionó, hizo alusión a las fuerzas armadas que tenía Europa, a que eran mejor que las estadounidenses y que podían defender sin problemas a Groenlandia, ¿no? Ya ven que mandaron tropas para allá. Entonces aquí también ya vemos, ¿no? Que más presidentes, más primer ministros están agarrando valor, ¿no? Para hacerle frente a los Estados Unidos. Y Giorgia Meloni también la tuvimos en Europa, ¿no? Hablando sobre que ya tenían que voltear a ver a Rusia y a Putin, ¿no? Para tratar de negociar. Esto también creo que es, digamos, aquellos con los que no querían negociar ante esta irresponsabilidad de los Estados Unidos o tratar de poner en jaque al mundo a su merced, pues ya el mundo ya está volteando hacia otros lados como lo es con China. Lo curioso aquí es que, y algo que creíamos que nunca iba a pasar, es que un presidente norteamericano se asumiera como antiglobalista, cuando la realidad es que ellos lideraron por años, ¿no? esta visión. Curiosamente, que esto me parece enorme, ¿no? Que definitivamente Trump se asumió como opositor del libre mercado global, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos el país que ha sido igualmente el más caracterizado por ser el proponente del libre mercado y básicamente palabras más, palabras menos, lo dijo, ¿no? Si no apoyas a los aranceles, estás a favor de los chinos. Esto fue lo que dijo. Creo que es una asunción bastante atrevida por parte de un presidente de los Estados Unidos. Y la última, que sucedió el día de antier, si no me equivoco, o ayer muy temprano, es que mencionó que no deberían de existir las elecciones intermedias en los Estados Unidos, ¿no? Porque al final de cuentas él ya había ganado, entonces muy probablemente vayan a ganar los demócratas a finales de este año. Por lo tanto, porque el panorama pues pinta que no le favorezca. Pues, exacto, ¿no? Entonces está como coqueteando con esta idea, ¿no? De la eliminación de estas elecciones intermedias, que la realidad es que es virtualmente imposible, ¿no? En una democracia como la estadounidense, en donde, digamos, la gente está muy politizada, obviamente creo que es virtualmente imposible, pero esto lo hemos dicho cientos de veces, creo, con su elección primeramente, y ha sucedido. Entonces creo que es importante estar pendiente de esta narrativa, por lo menos. Igual, en el caso de México, creo que el tono bajó un poco. El día de ayer, en la noche, salió un comunicado de cómo fue la conversación con Juan Ramón de la Fuente.
aceptó el gobierno de los Estados Unidos que ha habido bastante mejoría, ¿no? en el control de la frontera y del tráfico de estupefacientes y también de la reducción de homicidios, pero quedaron de seguir en comunicación, reconocieron, ¿no?, la soberanía de ambos países, ¿no?, en el manejo del tema tan importante de la seguridad, pero que es lo que insistió mucho la presidenta, esto de la no subordinación, ¿no? Sí, o sea, exacto. Una cooperación sí bilateral, pero sin subordinación. Sí, honestamente es el primer comunicado que veo que hacen como un reconocimiento a la soberanía y a la vez que aceptan que ha habido mejorías, pero incluso pues solicitando y pidiendo que se realice una mayor cooperación para poder lograr mejores resultados y los resultados más tangibles sobre todo. Bueno, pues es todo un tema que va a seguir. Otro tema que también me gustaría que abordáramos, porque es muy, pero muy importante, es la reforma electoral. Esto que comenta la presidenta, que esta propuesta, pues, que se va a presentar, que se tiene, pues lo que busca es garantizar la participación de las minorías, pero también decía la presidenta, pues que no sea tan costoso, ¿no? O sea, es decir, que todo esto que implica el hecho de que podamos ir a ejercer nuestro derecho a votar y demás, pues que no sea tan costoso, ¿no? ¿De qué va esto de la reforma electoral, Janet? Y de primera instancia, ¿qué opinas y qué te parece, ¿no?, esto que se está señalando? Bueno, yo coincido que estamos como en una época política de los improbables, de las cosas que pensamos que nunca iban a pasar, están pasando no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, y nuestro país no es ajeno a eso. Yo creo que el exceso de poder es muy tentador y a veces emborracha. Y yo creo que estamos viviendo en una crisis, no sé si una crisis, pero en un momento coyuntural, digamos, es mejor esa palabra. En un momento coyuntural para tomar decisiones inteligentes. Yo creo que, y sí coincido en que los mexicanos no somos tontos, que tenemos criterio, que tenemos un grado de politización importante. Creo que hemos aprendido de nuestra historia que no le vamos a conceder el poder universal a ciegas a nadie, ¿no? Entonces yo creo que en este momento se necesita también prudencia. La presidenta ha demostrado que lo tiene en materia internacional. Yo confío en que la tendrá a la hora de presentar esta iniciativa. Al hablar de una iniciativa electoral estamos especulando porque no existe todavía un documento que analizar. Entonces a mí me gustaría hablar como de los irreductibles, de lo que no podemos perder en esta propuesta. Se ha dado como, ¿no?, que pinceladas, ¿no?, de lo que ha dado lo que más y ha o menos retrocedido en algunas, porque en algún momento se habló de regresar al Instituto Nacional Electoral a que formara parte de la Secretaría de Gobernación, y ayer se posicionó la presidenta de manera firme en que se respetaría la autonomía del instituto. Que eso es muy importante. Eso es importante. Eso es un irreductible. ¿Por qué? Porque necesitamos confiar en las instituciones. Claro. Bueno, antes de eso, yo creo que no debe de ser el tema que sean menos costoso, porque costoso en relación a qué. Hay otras cosas en las que podríamos ahorrar. Yo creo que es como invertir poco en los cimientos de una casa porque no se ven, y la casa se va a derrumbar, así le construyas arriba algo muy bonito. La democracia es eso. Lo que nos cuestan los procesos electorales son los cimientos del orden público y político de un país, en el que podemos coexistir en las diferencias de ideas y podemos llegar a acuerdos donde la mayoría tenga un voto, pero también haya representación de las voces que no logran concretar esa mayoría. Yo creo que apostarle a la democracia es apostar a la paz social y a la convivencia de la diversidad de un país que es multicultural, que tiene distintos problemas dependiendo de las regiones en donde habitamos. Entonces yo creo que no debemos hablar de una democracia barata, porque cimientos baratos, es una casa que se derrumba al primer movimiento de la tierra. Entonces, igual nuestra democracia merece la inversión de lo que cuesta, ¿no? Entonces, yo sacaría de la ecuación lo barato, porque lo barato luego sale muy caro. En los irreductibles está la participación política de las mujeres, ni un paso atrás en lo ganado en nuestra representación. La RP, que es la representación proporcional, nos ayuda a equilibrar la representación de las fuerzas políticas entre mujeres y hombres. Creo que es necesario, si vamos a reducir la RP, necesitamos reducir la mayoría relativa para que haya una proporcionalidad en las representaciones. Otro mito es de que los que llegan por las pluris nadie votó por ellos. Eso no es cierto.
Hay un sector de la sociedad que vota a favor de una ideología política y de una plataforma electoral, y esa plataforma electoral, los que no consiguieron una diputación se van juntando en una bolsita y ganas monitos que representan tu visión electoral. Lo que yo que sí creo es que hay que vincular la plataforma política con esos representantes, que no sean luego el voto que se va y se va al otro partido y se vende, ¿no? O sea, sino que verdaderamente representen la agenda política de esa parte de la población que no está representada políticamente. Entonces yo creo que es un tema que es muy complejo, es muy importante, necesitamos mesura de todas las fuerzas políticas. Escuchaba ayer a un personaje que no sé ni quién es, pero decía, ya tenemos todo, tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo y tenemos el poder judicial. Escalofriante que bueno, sí sé quién es el dirigente nacional de uno de los partidos de la coalición que gobierna. Y qué escalofriante, ¿no? O sea, reconocer políticamente que eres el dueño del Poder Judicial y dice, no vayamos también por el Instituto Electoral. Yo creo que hay que tener mucha prudencia. La historia nos ha demostrado que los mexicanos cuando nos sentimos sofocados nos rebelamos y no aguantamos esa soga. Entonces, ojalá que la presidenta, así como ha ido reconsiderando cosas, tengamos mucho cuidado en no afectar la participación de las mujeres, en no afectar la autonomía y no quitarle dinero a nuestros cimientos, porque si no tenemos dinero para organizar elecciones, para garantizar la custodia de los votos, no va a haber legitimidad en ningún gobierno así haya sido electo por la mayoría. Entonces dejemos de hablar de lo barato y sí de lo importante. No, hay que reconocer también que ha habido avances, ¿no? Yo creo que en su momento el hecho de que pudimos lograr una alternancia sí permitió que la gente tuviera más confianza también a la hora de ir a votar, y a raíz de ese momento en el que sale el PRI, era un momento además en el que pues era el IFE, ¿no? Ni siquiera la INE todavía, pues era un órgano reconocido también, ¿no? A nivel internacional. Eso no quita, ¿no? Que puedan mejorarse ciertas cosas, porque todo es perfectible, pero sí creo que hay que reconocer también esa parte, que en su momento pues hubo también avances, y que lo importante también es que la gente siga confiando y siga yendo a votar, ¿no? Alejandro. Sí, antes de entrar precisamente a la reforma electoral, me gustaría hacer como una conexión entre los dos temas, ¿no? Entre la visión internacional y lo que está sucediendo aquí. A mí lo que me parece es que cuando en el norte tenemos, bueno, o cuando aquí en México tenemos una oposición que está apoyando claramente a la visión de un presidente norteamericano, y que este presidente norteamericano está hablando de la eliminación de elecciones intermedias simplemente porque no le conviene, y luego viene aquí en lo nacional y se pone a criticar una reforma electoral, y le llama Ley Maduro, a una reforma electoral que ni siquiera saben su contenido. Entonces aquí creo que sí demuestra realmente lo que les interesa, ¿no? A la oposición aquí en México, ¿no? Y francamente me parece un tanto, voy a ser un tanto hipócrita, ¿sí? Apoyar a un presidente que literalmente está hablando sobre eliminar elecciones, o sea, sobre eliminar la democracia, y a la vez criticar, digamos, modificaciones no brutales, pues, ¿no? A esta ley electoral aquí en México. Entonces, ya metiéndonos directamente en la reforma electoral, hay algunos puntos interesantes, ¿no? Al final de cuentas, como bien dicen, no conocemos su contenido, pero sabemos que ha habido distintas mesas a través de todos los estados. Ha sido un ejercicio de coordinación y un ejercicio académico también. Incluso han habido ciertos sectores como el INE que presentó su propia, no recuerdo si la acaba de presentar la semana pasada, pero presentó ante una comisión en el Congreso sus propias mejoras, pues, ¿no? Que o lo que ellos creen. Súper bueno, que ellos lo hayan hecho ellos mismos antes de, o sea, a ver, aquí está lo que mejoramos, no visto desde acá, desde adentro, ¿no? Sí, definitivamente es un documento como alrededor de 60 y algo de páginas. Ayer lo estuve revisando precisamente. Y contiene muchas, pero muchas recomendaciones. No, esto me parece incluso como una aceptación tácita del Instituto Nacional Electoral de que sí debe haber una reforma electoral, ¿no? Y obviamente las elecciones y todo el procedimiento y las instituciones son muy mejorables. Sin duda. Creo que al final de cuentas todos sabemos y todos hemos vivido un proceso electoral y sabemos que puede tener mejoras. Creo que el reflejo de lo que está sucediendo pues es simplemente eso, ¿no? Queremos mejorar la forma en la que votamos los y las mexicanos. De lo que se ha hablado específicamente
es algo que se tiene dentro de la agenda pública desde hace bastantes años, que es la reducción de los gastos, ¿no? Nos los han repetido como un mantra una y otra vez de que tenemos unas de las elecciones más caras en todo el mundo. Esto, digamos que es una, pues, yo le veo dos caras, ¿no? Por un lado, nos pueden decir, sí, bueno, en retrospectiva sí son bastante caras, pero por otro lado decimos, si de por sí el procedimiento ya tiene algunas, digamos, algunos fallos, pues si le quitas dinero tal vez y empiecen a salir más fallos, pues, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos elecciones sí caras y por otro lado, pues si le bajamos el recurso, podrían empeorar, podrían mejorar, ¿no? Entonces... De la organización, bueno, sí, ¿por qué se pondría en riesgo? La realidad es que no por el hecho de que sean baratas significa que van a ser mejor las elecciones. Espero que con la reforma haya un campo de mejora en donde se pueda reducir los gastos y a la vez pues se puedan mejorar las elecciones. La realidad es que no suele suceder así, ¿no? Cuando hay recortes grandes a instituciones, pues obviamente no van a tener las mismas capacidades que antes, pero igual estamos viviendo otra realidad, así que podría ser que reduciendo los gastos y siendo un poquito más eficientes, pues se podría tener unas buenas, y con los cambios que se están proponiendo, se podrían tener unas elecciones ordenadas, que creo yo que las últimas elecciones por lo menos se han visto de esa forma, ¿no? Unas elecciones ordenadas, unas elecciones tranquilas, es lo que... medio vacías. En lo particular, sí, bueno, no. es que también el abstencionismo es algo, es algo, ¿no? Sí, es un reto, ¿no? Sí, definitivamente cuando vemos las intermedias y vemos un porcentaje aquí, por ejemplo, en Hermosillo, bueno, 30, en Sonora, 40. De 40%, obviamente a las personas que estamos dentro de este contexto político y que nos gustan los temas, pues muchas veces sí nos da un poco de Grillos, bajón, pues. ¿no? Sí, exacto. Nos da un poco de bajón ver sus porcentajes de participación. Ya al momento que tenemos elecciones concurrentes presidenciales, pues ya sube a 51, 52, en lo nacional ya a 60. Somos de los estados que menos votan, hay que decirlo. Entonces todavía hay un campo de mejora bastante considerable en el civismo de las y los sonorenses y en el civismo también de las y los mexicanos, hay que decirlo. Por otro lado, el cambio, que creo que es digamos, políticamente lo más complejo, el cambio en los plurinominales, ¿no? Los diputados, y las diputadas de representación proporcional, al inicio se habló de eliminarlos completamente, no a todos. Ha ido cambiando la narrativa, creo que se ha complicado con los partidos aliados, porque al final de cuentas el PT, el Verde, ¿no? y estos partidos que históricamente han sido aliados de Morena, pues tienen la mayor parte de su representación es vía representación proporcional o plurinominal. Y pues al final de cuentas, pues si eres aliado, creo que vas a fortalecer tus posturas, ¿no? Si es una postura que al final de cuentas, o si es una iniciativa que al final de cuentas te va a perjudicar. Las negociaciones, al parecer, han salido avante, que ya están cambiando un poco la narrativa de tal vez y reducirlas, ¿no? Se habló de pasar de 300 diputados de RP a solamente 200 de RP, que al final de cuentas creo que bajar 100 curules dentro del Congreso es bastante considerable. Digo, antes se estaba tratando de eliminar a los 300, ¿no? A los 300 de RP. O sea, si a alguien se le ocurrió. Sí, bueno, yo entiendo también y creo que es de ambos lados. Hay, digamos, situaciones de ambos lados que son considerables o que vale la pena por lo menos estudiarlas. Por un lado tienes esta idea de que no fueron elegidos directamente, pues, ¿no? Estos diputados de representación proporcional. Y por otro lado tienes la justificación de decir, bueno, independientemente que no fueron elegidos directamente, representan una parte importante de la población mexicana y por lo tanto esos mexicanos también merecen representación, ¿no? Que es la visión un poquito más amplia, creo, del reconocimiento de estos diputados de representación proporcional. Para efectos prácticos, suponemos que estamos en una elección. Un candidato gana con el 55%, bueno, un partido gana con el 55%, otro partido pierde con el 45%, si no hubiera representación proporcional, bueno, ¿qué pasa con este 45% que no se va a sentir representado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que los plurinominales sí son una figura bastante, pues
positiva, ¿no? En materia de representación, en materia de representatividad, pero al final de cuentas creo que también tenemos una visión histórica pues bastante negativa con estas posiciones, pues, ¿no? O sea que esas posiciones siempre se les dan a ciertas cúpulas de los poderes de los partidos políticos, o personas que que básicamente la población no los conoce, no han trabajado con ellos, entonces mucha gente lo ha visto como una situación de injusticia y de falta de representatividad, pues, ¿no? Porque muchas veces vemos que los diputados plurinominales, ¿no? Básicamente nadie los conoce, no trabajan, entonces... Ya los que están. Demos la cara. Yo muero por interrumpir, perdón, pero es mi tema. Pero la verdad, pues es que es cierto, ¿no? También. Pero estamos abordando el problema equivocado. Si el problema es la falta de representación, cambiemos la forma en la que llegan. O sea, si el problema es la desvinculación, busquemos otros mecanismos. Si el problema es el abstencionismo, hagamos el voto obligatorio. O sea, nos estamos planteando las preguntas incorrectas, creo yo. Lo barato ¿para quién? O sea, que ese dinero allí... Se ha platicado también del voto obligatorio, ¿no? Ajá, que ya lo han implementado en otros países, ¿no? A los problemas de fondo y ya no al que... No, pero es que nadie conoce a la senadora tal. Da igual, la democracia no se trata de una persona. No, en mi opinión. Sí, pero... Muy bien. Oye, que por cierto, pues ya se nos acabó el Yo tiempo, desesperada porque me encanta este tema, perdón. No, sí, yo veía ya que estaba desesperada, ya quería que abordáramos el tema de la reforma electoral, que lo bueno, Janet, es que vamos a seguir hablando del tema, ¿no? Toda la mesa, por favor, para ese tema, porque es muy complejo y muy relevante. Muy importante, además. Pues muchas gracias, también es muy importante para nosotros su presencia aquí. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. La próxima semana por acá les esperamos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Janet, Alejandro, el día de hoy en Mesa de Análisis. 1 minuto, serán las 8 en punto. Nos vamos a mensajes, volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. De la sierra al desierto. De la costa al valle. Uniéndonos en una voz para la cultura popular. XHHB 94.7 FM. Radio Sonora. Sistema público de cobertura estatal, garantizando el derecho de acceso a la información, cultura y educación. Somos parte de cada día de las y los sonorenses. Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo, en Avenida Obregón, número 46. Síguenos en redes sociales, @RSonoraFM. Teléfono en cabina 6622-220141. WhatsApp 6628-472364. Sitio web www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, cada vez más viva, cada vez más pública. Sonora Noticias, AM. Regresamos. Rosetta.